Ustedes me dicen cuando estén ahí en Filipenses, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Y el título de esta enseñanza me tocó la más difícil a mí, hermanos. La 1, ¿no? Una vida digna del Evangelio. Me voy a esforzar para que sea el tiempo que tiene que ser. Y yo le pido por favor que ore por mí. ¿Sí? Y oro por ustedes. Y que sea de verdad el Espíritu Santo usando su palabra para hablarnos al corazón y a la mente. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo porque motivos, Señor, son muchos. No los podemos enumerar. Eres y has sido tan bueno con nosotros todos estos años. Has cumplido y sigues cumpliendo esa promesa de que estarías con nosotros todos los días. Y eso es una verdad, es una realidad palpable en cada uno de los que somos tuyos. Otra vez estamos aquí, Señor, rogándote que tu palabra sea aplicada a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestra mente por el Espíritu Santo. Ábrenos el entendimiento, Señor. Permítenos ver tu carácter, permítenos ver al amado Hijo en el Evangelio, en las Escrituras. Permítenos apreciar, Señor, cómo te mostraste a los filipenses, a Pablo, a Timoteo, a Silas, a Epafrodito, a todos estos hombres que determinaron servirte, seguirte y pagar un precio, Señor, por otros. Por favor, esta tarde ayúdanos, ayúdame, Señor. Ayúdame, estoy tan limitado. Necesitamos de ti, Señor. Amén. Muy bien. Nos vamos a tomar máximo 4 minutos. Ponga mucha atención. Voy a leer los 27 versículos. Ponga mucha atención. No nos va a tomar más de 4 minutos. Y lo leo desde el versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos,
cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para que vuestro provecho y gozo de la fe, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hasta ahí. Quise leerlo, hermano, y le invito que en estos 3 días de campamento lo lea y lea todo el capítulo, y si puede leer toda la carta, es muy corta, léalo, son 4 capítulos, para que cobre más sentido estos temas que se van a estar dando. La iglesia de los filipenses, esta carta obviamente es enviada a esta iglesia. Esta iglesia fue la primera iglesia en Europa. Tiene tanta importancia, hermanos, y voy a tratar de hacer un panorama muy resumido de eso. Pero aquí Pablo, se cree que él estaba en la prisión cuando estuvo 2 años preso. Fue cuando envió esta carta a estos hermanos, a los filipenses, porque en respuesta a que Epafrodito había llegado con una ofrenda de los filipenses y se la había llevado ahí a Pablo en varias ocasiones, pero en esta fue muy especial, además porque Epafrodito enfermó y estaba pues a punto de morir y el Señor lo libró, ¿no? Esta iglesia tiene una importancia en lo más profundo del corazón de Pablo, porque por varias razones, pero una de ellas es porque cuando en su segundo viaje misionero Pablo iba por Asia, por la zona de Galacia y esas provincias, el Espíritu Santo le dijo: no llegues a ciertos lugares, ¿se acuerdan? Y fue y se dirigió hacia el norte, ¿no? Al noroeste. Nunca se había establecido una congregación en Europa, todavía no salía de ahí. Y él tiene una visión en Hechos 16, ahí lo puedes encontrar si lo quieres anotar y puedas leer. Él tiene una visión y en esa visión hay un llamado y le dice que en esta visión vio a un hombre que estaba de pie y le decía: ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Se acuerdan? Bueno, Macedonia era la provincia de Filipos. Macedonia tuvo una importancia militar
militar y geográfica muy, muy grande, porque Macedonia llegó a ser un imperio y su fundador, que era Felipe, o Felipe II, estableció allí una colonia romana. De hecho, esa colonia, y lo dice el texto, era tan importante porque era como una mini Roma. Tenía mucha relevancia militar y económica. De ahí se extraía oro, acuñaron monedas, y todo esto lo hizo Felipe y su hijo Alejandro Magno. De manera que fue tan importante porque por ahí era una ruta también comercial y militar, la Vía Ignacia. ¿Sí han pasado por ahí? Bueno, se llamaba así la Vía Ignacia, ¿no? Era la ruta principal, conectaba desde lo que es ahorita Mesopotamia hasta enfrente de las costas de Roma o de Italia. El mar se llama Adrico, creo. Y el punto eran 700 y tantos kilómetros, ¿no? En el puro centro está Macedonia, está el reino de Macedonia y la ciudad de Filipo dentro de esa provincia. Escuchen bien, esto tiene una relevancia bien importante porque en el plan de Dios, las fronteras de occidente, o de oriente más bien, perdón, de oriente, es decir, Israel y toda esta zona de abajo, estaba cerrada la frontera para los que no fueran ciudadanos, y el poder traer nuevas filosofías o religiones estaba prohibido. El hecho es, de manera muy breve lo comento, es que Macedonia, que es donde está Filipos, fue abierta esta oportunidad para Pablo como ciudadano romano. Era la puerta de entrada a Europa, hermanos. ¿Sí? Era la puerta de entrada a Europa, y tenía que entrar por este ciudadano romano a la ciudad principal o a la antesala de la ciudad más importante, del imperio más importante. ¿Sí lo alcanzas a ver? Y era Filipo. Y el punto es que Pablo llega ahí, pues se cree que no había sinagoga, camina unos kilómetros hacia arriba a un río que estaba por ahí, y a un río rápido que había ahí, no me acuerdo, un torrente, y se acerca ahí, y de manera que empieza a platicar con unas mujeres que estaban ahí, ¿te acuerdas? Y bueno, el Señor abre puerta, y al tiempo se establece, y se cree que el pastor era pues este hermano, ¿no?, que fue con esta carta. Esos son comentarios que hay, que era Epafrodito. De manera que se abre la primera iglesia en Europa. Y todo esto que te dije es para lo siguiente: es altamente probable que el evangelio a ti y a mí nos llegó porque esa iglesia se abrió ahí, en Filipos. Por eso estás sentado aquí tú hoy. El evangelio llegó a Europa, y de Europa hacia acá a los que somos americanos. ¿Sí? Entonces, vean la importancia. Además de esto, por muchas razones, otras que no dice la Biblia, en el corazón de Pablo, esta es la única carta profundamente amorosa. ¿Sí? Así como somos aquí nosotros, profundamente amorosa. Él usa expresiones que no usa con ninguna otra iglesia, ni con los tesalonicenses, menos con los de Corintio, ¿no? Pero vamos a ir viendo algunos rasgos de este contexto, de esta carta. Y algo de lo que Pablo insta a la iglesia es a tener unidad y gozo profundo. Unidad, repita conmigo, unidad y gozo profundo. Yo sé que eso ya nos empieza a meter en incomodidad a varios. Ya los vi. Unidad y gozo. Estos son los llamados de Pablo, algunos de las pinceladas que vamos a ir viendo. Esta carta de amor trae aliento, ánimo, desea traer alegría al corazón de los hermanos, porque era evidente que el corazón de ellos estaba lleno de gratitud,
y era un corazón probado en las adversidades, hermanos. ¿Cuántos están viviendo alguna adversidad? No levantes tu mano, ya te delató tu rostro. Era para que se rieran, hermano. Pablo expresa que el gozo, y él dice, regocíjense, regocíjense. El gozo es un estado del corazón y de la mente, escucha bien, de gran alegría, de buen ánimo, de alabanza, de adoración, lo cual es resultado de salvación y de todas sus implicaciones. Es gozo por la victoria de alguien más atribuida a mí. ¿Cuál victoria de quién? Por su salvación. A causa de vencer, también es el resultado, a causa de vencer en medio de persecución o cualquier situación. Es el fruto del Espíritu Santo en cada creyente, al tener presente las buenas nuevas del Evangelio en su vida. Ok, entonces el gozo no es solamente, no es una actitud, hermanos, es una condición de la mente y del corazón. ¿Estamos aquí? Y con esto, bueno, esto yo creo que es un golpe muy fuerte a los que tenemos una personalidad o cara de piedra, ¿no? Bien les quise decir, pero no entienden, pues. Ese es un golpe muy fuerte de parte de Dios, en primer lugar, a los que yo el gozo lo traigo por dentro, hermano. Y así casi como que te quieren pegar, ¿no? Bueno, necesitamos hacer un esfuerzo a ubicar si hay un gozo en el corazón a causa de la salvación. En principio, Pablo les dice a los filipenses, gócense y alégrense. ¿Cuántos se gozan y se alegran? Bueno, mire hermano, no nos confundamos. La alegría y el gozo no vienen por hacer esto y por decir, un aplauso, está bien si se hace, pero debe de haber un entendimiento y debe de haber un afecto profundo en el corazón a causa de lo que el Señor hizo por mí. Y de ahí todo lo demás son realidades. ¿Estamos aquí, hermanos? Bueno, tiene muchas expresiones visibles esta carta amorosa. Pablo nos dice, para tener un panorama muy compacto de los 4 capítulos, en el capítulo 1, un texto que quiero destacar, al final vamos a ver cuál es el texto central de la carta, que es el capítulo 2, del verso 5 en adelante, que es un himno a Cristo, pero voy a mencionar algunos textos de manera muy rápida para que vayamos ubicando el panorama. En el capítulo 1, verso 21, el texto central es, para mí el vivir es... No, sí leen la Biblia, ¿eh? Luego, ahí se centra el pensamiento de ese capítulo. Luego, en el capítulo 2, haya pues en ustedes esta forma de pensar. ¿La mente de quién? La mente de Cristo. O sea, fíjense todo lo que nos está diciendo, el panorama. Y luego el capítulo 3, el fin de Pablo y el llamado a los filipenses es, conózcanlo. De eso se trata la vida cristiana. Hermanos, de eso se trata la vida cristiana. Conocer y amar a Cristo para poder amar a los que tengo a un lado. Empezando por mi esposa, empezando por mis hermanos de la congregación y los que me rodean. Luego el capítulo 4 dice, este se lo saben todo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me filipense, van a decir, ¿no? Pablo dice, puedo hacer la encomienda solo a través del poder de Cristo, del poder de Dios en mí. Entonces, resumo muy brevemente la carta. Dice Pablo, para mí, mi vida es Cristo, y hay evidencias, y es lo que le está diciendo a los filipenses. Luego les dice, en ustedes debe de haber este mismo pensamiento, esta unidad de pensamiento respecto a Cristo y el Evangelio. En el 3er capítulo le dice, nuestro fin o mi fin, dice Pablo, es que le conozcamos más para poder amarlo más, para poder vivir más para Él. Y en el capítulo 4 dice, todo esto que mencioné solamente es en el poder de Dios, en el poder de Cristo. Amén. Entonces, Pablo está señalando y afirmando en el mismo contexto de él y de los filipenses, diciéndoles, para que nuestra vida pueda superar adversidades. ¿Cuántos tienen adversidades? ¿Cuántos tienen un cristianismo facilísimo? A ver, levante la mano.
para apedrearlo ahí ahorita mismo. ¿Cuántos tienen aflicciones? A veces más, a veces menos. ¿Cuántos han sufrido persecución por Cristo? Y Pablo está diciendo, para que nuestra vida pueda pasar por esto y además, diga conmigo además, experimentar gozo, gratitud, amor sincero en la encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Crecer en el conocimiento de Él, proclamar y mostrarle el Evangelio dignamente. Esa es la encomienda del cristiano. O sea, no venimos a ser cristianos o no venimos a la iglesia para decirnos, amén, gloria a Dios, hermano, ¿cómo está? Aleluya, Cristo vive y Maranata y de todo. Está bien si lo decimos, pero no es el objetivo. Pablo no quiere decirles esto, no les está diciendo esto. Vean lo que ora Pablo acerca de ellos, y lo leímos ahorita, pero vean su oración, lo voy a leer, dice, que el amor de ustedes sea cada vez más grande y que su conocimiento y buen juicio crezcan, para que sepan elegir lo que es mejor y para que vivan de una manera limpia y sin reproche hasta el día cuando Cristo regrese. También para que estén llenos, diga conmigo llenos, del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para que le den la gloria y la alabanza a Dios, dice el texto. Entonces la oración de Pablo es dirigida a seguir creciendo en su conocimiento vivencial y su discernimiento conforme al Evangelio de Cristo. Esto significa, escuchen bien, conocer y mostrar a Cristo como es digno. Diga conmigo, conocer y mostrar a Cristo como es digno. No sé si te ha pasado, a mí sí, pero no con los trabajadores que estamos ahorita ahí, no, con ellos no. Pero sí me llegó a pasar en el pasado, en el futuro. En el futuro me pasó en el futuro. No están aquí, ¿verdad, hermanos? Me sucedió en el pasado, cosas que iba a entender en el futuro. Es que estabas con algún compañero de la escuela o de trabajo y de repente después de 10 años después, ¿eres cristiano? ¿En serio? ¿Tú también? Sí, gloria a Dios, hermano. No, bueno, Pablo está diciendo no. Conocer a Cristo es mostrarlo como es digno. Se hace evidente cuando un cristiano está entre nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo a los filipenses. Entonces, para que los filipenses siguieran siendo conocidos como hombres y mujeres que amaban a Dios, no solo con palabras, sino con su inversión de vida en otros, su entrega a otros, su integridad y su fruto. Y les voy a decir algo, Pablo le está diciendo esto a los filipenses, a estos hermanos, porque ellos estaban forjados en su fe y en sus acciones. Esto es bien importante. Forjados, tratados, trabajados, metidos al horno, metidos a la fragua de las aflicciones. Y ellos habían sido probados en su fe y en sus acciones. No tenían un cristianismo sencillo en Macedonia, hermanos. Esto nos habla de que si es tu caso y el mío, seguramente seguir a Cristo y tomar decisiones de vivir el Evangelio dignamente van a venir padecimientos, hermano. ¿Sí? Y otra vez, quizá es tu caso ahorita o no. Quizá ahorita fue complicado para ti económicamente trasladarte. Quizá trasladarte para servir a Dios en tu congregación, para ir a la oración de tu iglesia. De eso sí estamos bien convencidos que es bien difícil, ¿no? ¿Verdad? Los viernes. Seguramente llegas cansado a las reuniones o no llegas. Quizá estás enfermo, quizá tienes una situación de salud complicada, cualquiera que sea tu situación. Bueno, los filipenses y Pablo habían sido probados, hermanos. Lo que quiero decir es que no tenemos más complicado el evangelio nosotros y la vida cristiana que ellos. ¿Estamos aquí, familia? Entonces, un aspecto importante
y visible de vivir el Evangelio dignamente es que va a haber adversidad en menor o mayor medida, hermano, cuando tú tomes decisiones de vivir el Evangelio para Cristo. Y eso te lo certifica la Biblia en 2 Timoteo 3:12, si lo quieres anotar. En Hechos 14:22, concretamente es que va a haber presión en algunos momentos y va a haber adversidad. Y te quiero dar un ejemplo muy concreto, porque seguramente algunos aquí dicen, no, es que ustedes la tienen bien fácil. Aquí tienen un montón de equipo de sonido, hay muchos predicadores, tienen pastores, tienen maestros de niños. No, la tienes bien fácil tú, brother. Yo no tengo ni bicicleta, yo no puedo ir a la iglesia, yo no tengo buen trabajo como tú. Las excusas que quieras. Pablo no solamente a los corintios les manda esta carta amorosa porque él sabía que habían sido probados, pero algunos falsos hermanos, algunos que no les gustaba el padecimiento, como a veces a nosotros, ¿verdad? Que a veces no nos gusta padecer ni tantito. Nadie dice nada. Aunque no digan, hermano, no nos gusta normalmente padecer nada por Cristo. No nos gusta. Pensamos que es indigno. No, es totalmente digno. Vean lo que responde Pablo hablando irónicamente a sus adversarios respecto al padecimiento. Ahí va. 2 Corintios 11, del 16 al 33. Lo voy a leer rápido. Pregunta, Pablo dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más, dice Pablo. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Fíjense lo que pregunta Pablo, hermanos. ¿Quién está débil sin que yo me sienta de esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, dice Pablo, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Hermanos, las circunstancias de Pablo y los primeros cristianos fueron sufrimiento, fueron adversidades, pero ¿sabe cuáles son las nuestras? Son distracción y comodidad. ¿Sí o no? La marca distintiva de ellos era adversidades, sufrimiento, pero había gozo, había gratitud. Y en nosotros, tristemente, generalmente hay distracción y todo nos incomoda, ¿verdad? ¿No vinieron los incómodos, verdad? Ese es el primer obstáculo para vivir dignamente el Evangelio. El que quiero que todo sea cómodo y que todo me entretenga. La iglesia, escucha bien, el Evangelio no es para entretenerte ni a ti ni a mí.
La iglesia, es más, este campamento no es para que te entretengas. Ni modo si te quieres ir. Espero que no, ¿verdad? Ya saben que lo estoy diciendo en amor. No es para eso, hermanos. El evangelio, Dios nos libre de pensar que la vida cristiana es un tiempo agradable, donde ves caras bonitas, todos alistaditos, todos hablando cristiañol. No, hermanos. Y entro al tema. Solamente que se comporten, dice Pablo, como es digno del evangelio de Cristo. Y vean lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Sobre todo, dice Pablo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Me acuerdo mucho de este dicho. Decía, no, hermano, yo no me avergüenzo del evangelio. Pero el evangelio sí se avergonzaba de ellos. ¿Y de nosotros qué tal? La gente que te conoce, la gente que nos conoce, puede decir, él es, como dijo Jesús, no, he aquí un verdadero israelita, ¿no? Pueden decir, sí es cristiano, sí es de veras. O a la primera sale el animal escondido del corazón. Pablo dice, solamente. Y miren, hermanos, recuerden que esta zona de Macedonia, ahí había un montón de militares, había pretores, o sea, ellos eran magistrados del Imperio Romano. Y ahí ahí en Macedonia, en toda esta región, había muchos militares activos y muchos retirados. Y ellos observaban al extremo la conducta de sus habitantes. Había un nacionalismo muy profundo ahí, de decir, soy romano y nosotros somos vencedores, porque trabajamos y hemos vencido al enemigo juntos. ¿Sabías tú que Felipe II, que fue el fundador por eso se puso Filipo ahí, la ciudad, él modificó unas estrategias de guerra que se llamaban falanges? Era una estrategia militar y eso indicaba, hermanos, la unidad del ejército y el trabajo en conjunto. Los otros ejércitos como Persia, cuando perdieron ante ellos fue porque ellos no mantuvieron unidad. Pablo sabía que estos hermanos en Filipos entendían bien esta parte, la ciudadanía, la importancia de la ciudadanía. Y porque ellos eran nacionalistas también. Entonces, él les está diciendo, compórtense, vivan de acuerdo a. En la Nueva Versión Internacional, cuando dice solamente, este adverbio es pase lo que pase, muestren el evangelio de Cristo. Y si me quiere sobornar el policía, que me va a multar, porque pase lo que pase, muestra a Cristo. Mostremos a Cristo. Esa es una vida digna del evangelio. ¿Será que podemos, voy a empezar con las preguntas. ¿Será que podemos hacer muy bien ciertas encomiendas? ¿Será que podemos llegar a tiempo? ¿Será que podemos hacer bien el aseo? ¿Sí? Enseñar. A ver, hermano, participe. Cantar, ¿podemos cantar bien? Pues, bueno, algunos. Orar, hablo por mí, ¿no? Administrar algo, algún recurso, sí. Decorar, no está la decoradora. Recibir a los hermanos, hacer muchas cosas para el Señor, pero sin conducirnos como ciudadanos del cielo. Podemos parecer de todo,
¿verdad? Vamos a poner a alguien que no es de aquí, la hermana hormiguita, que no para, o el hermano mil usos, no mil máscaras, mil usos. El hermano mil amenes, al que todo te dice, sí, amén, amén, amén. O al fin haber encontrado a la segunda mujer virtuosa, porque yo encontré la primera. La salvé, no, en el aire esa. Escuchen, pero aún así, hermanos, conducirnos contrarios al Evangelio. Podemos hacer todo eso, pero conducirnos contrarios al Evangelio. Siempre a mi manera. Oye, pero no, es que yo así le hago yo así soy. Pero estás mal. Pero aquí no se hace así. No, ¿qué tiene? ¿Cómo que legalistas son aquí? Más ahí en la Navarro y Padre Quino. Por ejemplo, podemos con un corazón, tener un corazón capaz de servir en todo, de invertir horas de estudio, predicadores, invertir horas de estudio, horas de ensayo, para hacer bosquejos en clase, de consejería para otros, pero no puedo platicar con mi esposa 1 hora. Yo me estoy mutilando también, ¿verdad, esposas? No tengan miedo, ¿sí o no, esposas? ¿Ya ven? No puedo jugar con mi hijo lo que él quiere. No puedo preguntarle a mi esposo, ¿cómo quieres que des tu desayuno, mi amor? ¿Verdad, hermanos? No, tampoco tengan miedo. No puedo, y me dejan decir miserable, ¿sí? No puedo poner ese miserable clavo que tiene pidiéndome hace 365 meses. Miren, hermano, está bien si se ríen, pero si usted es eso, le debería dar vergüenza. Me debería dar vergüenza a mí. ¿Sí o no? El tiempo de Pablo está diciendo en este verbo, compórtense, solamente vivan, solamente tengan un caminar como es digno del Evangelio. Pero ¿dónde se empieza, hermanos? Ustedes han recibido, dice, una vida de arriba, pertenecen a una ciudadanía, una forma de gobierno del cielo para andar aquí en la tierra, para manifestar mi vida. No, Pablo lo dice, no, la forma de gobierno del cielo. El tiempo de esta palabra indica esto, que, escuchen bien, el sujeto es tanto el agente, o sea, el que realiza la acción, como el que recibe, como pasivo que recibe la acción. Es decir, cuando dice ciudadano, es que el gobierno del cielo lo afecta en toda su conducta. Pablo está diciendo, condúzcanse como ciudadanos del cielo, y está diciendo, el cielo te tiene que afectar cómo vives, nos tiene que afectar cómo vivimos. ¿De qué manera, pregunta, me está afectando el Evangelio interior y visiblemente? Pregúntatelo, preguntémoslo. ¿De qué manera me está afectando el Evangelio interior y visiblemente? Interiormente, pregunta, ¿sabemos por el Espíritu Santo que somos de Él? Porque estamos odiando el pecado que amábamos, y cuando pecamos tenemos esta convicción de vivir más lejos del pecado. ¿Porque ofende a Dios o por la consecuencia? O sea, el Evangelio me está afectando en lo interior de esta manera, y visiblemente mi esposa, mis más cercanos, mis hermanos pueden ver evidencias, pueden ver fruto, pueden ver crecimiento en cuanto a las demandas de Dios en acciones concretas, o sigo estancado. Tienes 15 años. Bueno, de aquí los que tienen 15 años, que sé que tienen 15 años, les digo a ustedes, quinceañeros, y yo también. Los que sabemos que tenemos 15 años no podemos estar patinando en las mismas
indecisiones respecto a tú a Cristo y yo a Cristo, a mis respuestas. No podemos, hermanos. Nos estamos perdiendo de vivir como ciudadanos del cielo. Pablo dice, vivan como es digno, como es apropiado, como es adecuado, como haciendo evidente la cualidad de vida que corresponde al Evangelio, cualidad de vida que corresponde al Evangelio. En la mente, escuchen bien, de los filipenses, era vivir guiado por muchas reglas y leyes que tenían ahí en esta colonia romana. Y algunos de sus habitantes eran de ahí, ciudadanos, ¿no? Otros no. Tenían derechos y por lo tanto también tenían privilegios de esta ciudadanía. Y eran varios, muchos privilegios y muchas obligaciones. Esta colonia romana era un pedacito de Roma en ese suelo extranjero. Sus ciudadanos estaban sujetos a esas leyes, no a las autoridades de la provincia de Macedonia, pero sí sujetos a las leyes con muchos privilegios y derechos y responsabilidades. Pero, escuche bien, su principal lealtad era a la ciudad imperial que era Roma. ¿Hacia quién es nuestra lealtad, hermanos? ¿Hacia quién es nuestra lealtad? No estamos aún en el cielo con Dios, pero Dios está en mí y ese es el anticipo del reino del cielo. ¿Sí estamos aquí, familia? Eso es una realidad. El Señor, si tú tienes al Señor dentro de ti, no podemos vivir toda nuestra vida sin gozo, que las circunstancias me afligen y me derrumban por meses o años en mis respuestas al Señor, o con mi esposa, o con mis hijos. Pregunta, ¿conozco el Evangelio? ¿Puedo identificar cuando mi vida no muestra el Evangelio? Y yo quiero dejarles de tarea estos textos, están súper claves. Colosenses capítulo 1, capítulo 3, Efesios capítulo 4 y 5, Primera de Pedro, toda la primera carta de Pedro, Primera de Juan, Santiago, por mencionar algunos. Hermanos, lean eso, mediten en eso. Ahí se menciona bastante claro el Evangelio. Entonces el contexto de Pablo y los filipenses apuntó a Cristo, el cual estableció la norma ética de vida y en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuál es la norma de ética del Evangelio respecto a los demás? Bueno, respecto a Cristo es que debo de vivir para Él y apartarme del pecado de manera muy general y resumida. Y respecto a los demás, dice la Escritura que Él, en el capítulo 2, se despojó a sí mismo. ¿Para quién se despojó a sí mismo? ¿Para Él mismo? No, para otros. Y es lo que los filipenses estaban haciendo con Pablo, despojándose, así como Pablo se había despojado, dándose por ellos. La vida, obra y carácter de Cristo mismo es entonces la expresión pura del Evangelio. El amor y la obediencia al Padre, el servicio y amor y entrega y humildad entre los que Cristo sirvió, el padecimiento y aflicción a causa de los que amó, y mucho más en principio son el Evangelio. Y miren qué hay ahí. Hay obediencia, hay amor, hay servicio, hay entrega, hay humildad, hay padecimiento, hay aflicción. Vivir el Evangelio es eso, hermanos. ¿Sí estamos aquí? Vivir el Evangelio es eso. Hay momentos bien chidos del hebreo, padres, bonitos, dulces, tranquilos, pero hay momentos de aflicción, ¿verdad? Hay momentos de roce en casa, ¿sí o no? Ya me puse violento, ¿sí, no? ¿Sí o no?
Y hay mucho trabajo que hacer dentro de nosotros. El Evangelio nos fue dado para eso, para transformarnos, hermanos. Si no, no tiene sentido esto. Es un engaño, si fuese lo contrario. Pablo dice en el mismo verso, vivir en conformidad al Evangelio de Cristo garantiza, diga conmigo, garantiza, que podamos combatir juntos unánimes. Acuérdense lo que dice, creo que el capítulo 2, tengan una misma, a un mismo sentir es una misma mente, gracias, una misma mente. ¿Cuál mente? ¿Cuál es la mente de Cristo? El Evangelio, su palabra. Y cuando nosotros no queremos trabajar unánimes, ¿dónde está el problema? En los que no conocemos el Evangelio, en los que no reconocemos el Evangelio. Otra vez un término de cuando dice aquí Pablo, les dice a ellos, tienen que combatir, hermanos, ellos tenían perfectamente el concepto de batallas militares. Se los acabo de decir ahorita, ¿se acuerdan? La estrategia de los falanges, ellos hacían lanzas de 6 metros y de 4 metros y medio. Nadie en la historia había hecho eso. Y ellos lo hicieron y conquistaron medio mundo. Por su hijo, ¿no? Alejandro Magno. Me gustó este comentario que hace Warren Wiersbe. Dice, el arma más importante contra el enemigo no es un sermón. Para aquellos que le rascan a la escritura, está bien. Pero no es un sermón conmovedor ni un libro poderoso. Es la vida coherente de los cristianos. ¿Cómo la ven, hermano? ¿Ya están como tristes o qué? ¿Por qué tienen la carita así? Vivir el Evangelio no es ir a la iglesia, no es solo cantar bien, no es enseñar bien, no es servir bien, no es hablar bien. Es desde mi primer pensamiento en la mañana hasta el último cada día. ¿En torno a qué vivo? No estoy enojado, hermano, ni al caso. Estoy gozoso. ¿En torno a qué vivo, hermano? ¿En torno a qué vivimos? Yo no estoy diciendo que no tenemos que trabajar, que no tenemos que tener un tiempo de esparcimiento, de ir al cine. No se va a ir al infierno por ir al cine. Ya pueden descansar. Acabo de ir al cine la semana pasada, ahí vi a todos los iglesias, andaba ahí. Sí, en serio, vi a varios ahí. Bueno, ¿en torno a qué vivo? Los filipenses estaban bien entendidos cómo debían de vivir y trabajar para el Evangelio. ¿Qué rodeaba vivir para el Evangelio? Sí, dificultad, sí, adversidad, sí, pero gozo, gratitud, entendimiento de por quién lo estaban haciendo y para quién lo estaban haciendo. Unidad. Estas verdades, hermanos, así como Pablo les dice a los Colosenses capítulo 1:10, dice, para que anden como es digno del Evangelio, como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto. Diga conmigo, dando fruto de toda buena obra. Estas verdades afirmaron a los filipenses a ser audaces en la predicación y muchos llegaron al Evangelio por la fe acompañada de una vida consecuente, es decir, una vida digna. Pablo afirma que hay un gran poder en el testimonio de una vida congruente al Evangelio. ¿Saben qué interesante? ¿Saben qué otra palabra animó mucho a los filipenses? Cuando les dice, mi sufrimiento, hermanos, les dice, han sido notorios, han redundado para bien, pero han sido notorios en todo el pretorio. ¿Sí lo has leído, no? ¿Sabes quién eran los pretores o el área del pretorio? Era donde estaban los pretores. Ellos eran los magistrados del imperio, eran hombres de alto rango y Pablo les había predicado el Evangelio. Vean lo que le está diciendo a los filipenses, porque ellos miraban todo, pasaban por ahí todos los días,
militares de alto rango, pretores, gobernantes. Y les decía, el evangelio lo están escuchando ellos. Quizá eran familiares de ellos. Seguramente los hermanos de Filipos obviamente tenían familiares militares. Uno que otro había salido de la milicia, así como Marcelino. Marcelino del Valle, él. Pregunta, ¿para qué estoy viviendo? Pablo está diciendo, vivan, solamente vivan el evangelio, vivan una vida digna del evangelio. Pregunta, ¿para qué estoy viviendo? Bueno, en el mundo es bien evidente para qué vivimos, ¿verdad? En el mundo tú volteas a ver y de repente ves a alguien disfrazado de lo que quieras y dices, eso ama, ¿verdad? Volteas y miras a cualquier persona y su conducto y su forma de hablar y su inversión de vida te dice, vive para eso, ¿verdad? El que es exitoso, y no es ningún problema con alguien que sea exitoso en su empresa, en su negocio, pero vean el corazón, dice, grita, para mí vivir es riqueza. El erudito grita, para mí vivir es solo conocimiento. El soldado grita, para mí vivir es la victoria. El joven grita, para mí vivir la vida pues es un placer. El hombre deseoso de reconocimiento grita, para mí vivir es fama, gloria de los hombres, reconocimiento. El estudiante de secundaria grita, para mí vivir es reconocimiento. Y podríamos seguir, ¿no? Y enumerar todas las voces del mundo, pero hay una que se escucha sobre todas ellas, y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y para ti, para mí también debe de ser eso. No solo para Pablo, hermanos. O sea, no podemos decir, para Pablo sí, porque era misionero y andaba así, era apóstol. No, es para ti, para mí. Fuimos comprados a precio de sangre. Sí sabes lo que es ser comprado, ¿verdad? Comprado, le perteneces a alguien más, a tu Señor, a tu Rey. ¿Sí estás aquí, hermano? ¿No te da gozo eso? No es riqueza, no es conocimiento, no es fama, es Cristo, es primero Cristo, último Cristo, en medio de todo Cristo y siempre Él, siempre Cristo. Pablo le dice a los filipenses que el deber de todos los cristianos es en que se alegren a causa de su confianza, de su vida digna del Evangelio en Cristo. Entonces un cristiano se distingue, ni modo, aquí va. ¿Listos? El primer golpeado es el que habla, hermanos. Un cristiano que se distingue por estar deprimido, triste, enojado, insatisfecho, es el peor anuncio del Evangelio. ¿Cómo la ven? Eso anunciamos cuando tenemos esas actitudes, hermanos. A la gente que nos ve, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. El peor anuncio del Evangelio. Qué lamentable, ¿no? ¿Sí o no? Y quiero terminar con esta parte de la Escritura, porque pusieron el tiempo bien limitado aquí. Filipenses 2:5, solo lo quiero leer. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera.
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús se doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Imagínate por un momento lo que Pablo le está transmitiendo a los hermanos filipenses. Imagínate, les está diciendo, estamos con el vencedor, estamos con el mayor general, el mayor capitán, pero que no ganó por fuerza, que ganó poniendo su vida. Bueno, vivir una vida digna del Evangelio es poner nuestra vida para Él, hermanos. Y todo esto está rodeado de implicaciones que seguramente nuestros hermanos pastores van a exponer perfectamente. Así que el desafío, mis hermanos, de vivir la vida cristiana es pues vivir en congruencia al Evangelio, hermanos. Y en principio es conocer el Evangelio. Conocerlo. Tener su mente. Saber que vamos a padecer por Él. Pero saber que vamos a tener su fuerza, su poder, su gracia en nosotros. Amén. ¿Quieres inclinar tu rostro ahí si quieres hacerlo en tu lugar? Y ora a tu Padre, ora al Padre, si crees y confías en Él, ora a tu Padre. Dile, Señor, tú eres el modelo a seguir, Señor. Nosotros no podemos hacer nada a expensas de tu ayuda, de tu gracia. Ayúdanos a descansar, Señor, en esta verdad. Tú das mayor gracia. Eso dice tu palabra. Tú das mayor gracia, Señor. Sea cual sea nuestra situación, si son aflicciones, si es enfermedad, si es una situación familiar, si es un conflicto en el matrimonio, un conflicto en las relaciones, un conflicto en la iglesia, en mi trabajo. Tú lo sabes, Señor, tú nos conoces. Si es una falta de identidad, en el caso de los jóvenes, tú los conoces, Señor. Que el poder de tu palabra, el poder del Evangelio, haya cabida, Señor, en cada uno de nuestros corazones, para que podamos dar fruto, Señor, para que podamos vivir dignamente. Y esto no implica que vamos a ser infalibles. No lo somos, no lo seremos en esta tierra. Nos equivocaremos, Señor, mañana, fallaremos voluntariamente, Señor. Y tú tratarás con nosotros y tú nos disciplinarás y tú serás como has sido hasta hoy, Señor, paciente, amoroso, y nos enseñarás. Pero queremos ser dóciles, Señor. Queremos recibir tu palabra. En estos 3 días queremos conocerte, Señor, a través de tu palabra, a través de otros hermanos, a través de nuestra entrega, a través del servicio de otros. Queremos conocerte, Señor, queremos vivir lo que creemos, pero necesitamos tu ayuda. Muchas gracias, Señor.